y a Galileo Bodoc. La mesa va a girar en torno a sobre todo las dos novedades de la colección Alfaguara. Llegar, sí. ¿No tendrías que decirles cuál es cuál? Podés. Así estoy desde hace unos 15 minutos con Adela, con lo cual me estoy divirtiendo a lo loco y sé que todo puede pasar. Sépanlo, todo puede pasar. Les presento entonces a Adela Bash, autora de Llegar a Marte, y a Galileo Bodoc, autor, junto con Liliana Bodoc, de El teatro sucede en colores. Los voy a presentar formalmente. ¿Sí, Adela? Permiso. Permiso. De Adela voy a decir que sus amigos la llaman Dolly. Estudió letras en la UBA, trabajó como traductora y dio clases de lengua hasta que comenzó a escribir. Su primer libro fue una obra de teatro, Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Y después siguieron otros libros como Colón agarra viaje a toda costa, Saber de las galaxias y otros cuentos, Una luna junto a la laguna y Había una vez un libro. Y con nosotros tiene publicado desde el 2003 Llegar a Marte, que salió en la colección Panflauta, y ahora la reeditamos en la colección Alfaguara. Dirigió colecciones de literatura infantil y juvenil en varias editoriales y en el 2002 fundó Ediciones Abran Cancha. Recibió el premio Argentores, destacados de Alija, y obtuvo el premio Conex, Diploma al Mérito de Literatura Infantil. Es una referente dentro de lo que es la escritura teatral, y sus obras se destacan sobre todo por el humor basado en los juegos del lenguaje y el sentido. Así que un placer, Adela, tenerte acá. Gracias. Y como después quiero que se despliegue con todo su ser, voy a presentar también a Galo, así ya los dejo en diálogo con ustedes. Galileo Bodoc es actor egresado del IUNA. Comenzó su formación como actor en Mendoza, donde naciste. Empezaste a estudiar teatro a los 10 años. Y más o menos. En Buenos Aires, uno de sus maestros fue Marcelo Savignone. Se formó en improvisación, en máscara y en actuación. Dirigió e interpretó obras de teatro para niños como Rojo, Yellow, Un cuento negro, que son de Liliana Bodoc. Y ahora están ensayando Verde, ¿no? Me prometiste. Bien. Y dictó seminarios en Buenos Aires, en México, en Ecuador y en Colombia. Con Galo trabajamos en el libro El teatro sucede en colores, que fue escrito por Liliana y que ajustó hasta que surgió esto, y ya nos contará el porqué de ese nombre y el porqué de ese libro. Bueno, Adela, ¿hablamos de teatro? Hablamos de cómo llegaste un poco al teatro, cómo llegaron cada uno con sus recorridos. Hablamos de teatro. Dale. ¿Sí? La primera vez que yo fui al teatro tendría, no sé, unos 5 o 6 años y me cambió la vida por completo eso. Hasta ese momento yo solamente quería jugar, leer, de vez en cuando disfrazarme de algo, pero a partir del momento en que fui al teatro por primera vez, yo dije, yo quiero que mi vida tenga que ver con el teatro. Sentí algo así como que era otro mundo como el mundo en el que yo vivía, pero paralelo. Y que había como una pequeña puerta que permitía pasar de un mundo al otro. Y me hice fanática del teatro. Cuando fui un poco más grande, se me ocurrió estudiar teatro para ser actriz. Era adolescente yo en ese momento. Y me miré al espejo y dije, no. 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 Con ese salero que tienes, con esa gracia que tenés para moverte, nunca vas a poder actuar de nada más que de vos misma.
no va, no va. Entonces, poco a poco fue surgiendo en mí la necesidad de escribir teatro. Porque escribir era algo con lo que yo, aunque todavía no había escrito nada en serio, digamos así, pero era algo con lo que yo me sentía cómoda, con lo que yo me sentía a gusto. Así que empecé a imaginar que quería escribir teatro y empecé a imaginar algunas cosas. Y bueno, cuando uno va contando esto de la vida de uno, el tiempo tiene que pasar más rápido porque si no, me va a llevar unos años contarles todo. Así que a partir de los 20 años quise escribir teatro, decididamente. Recién lo logré a los 32. Todo ese tiempo me llevó poder escribir algo que a mí me pareciera que valía la pena. Todo lo que escribí antes lo tiré. No fue a parar a la papelera de reciclaje o lo que fuera, porque yo no tenía computadora en ese momento. Así que eran papeles que yo tiraba. Y recién a los 32 años escribí algo que me pareció que valía la pena y que yo lo podía mostrar y que se podía poner en escena, que fue la obra que mencionó. Abran cancha. Sí, Abran cancha. Eso fue lo primero que escribí. Se estrenó en el año 1977. Recién logré publicarla en el año 1991. Pasaron unos años. Ninguna editorial quería publicar teatro. Bueno, eso si quieren lo sigo contando después, pero lo quiero dejar hablar a él ahora. Bueno, vamos a tus inicios en el teatro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Ame. Para mí es un honor, una honra estar acá al lado de Adela, que es una grosa, una genia total. Además nos morimos de risa en el bar, lo cual fue genial antes de esta charla. Y bueno, y también es una honra siempre y no deja de tener cierto grado de costo, de dificultad estar aquí hablando de mi madre, de Liliana, que tanto espacio ocupó, pero sigue siendo un legado maravilloso y que encaramos mi familia y yo con mucho amor y mucha pasión y sin pretender reemplazarla, lo cual sería algo inviable, imposible, pero intentando la labor de multiplicarla y de seguir distribuyéndola en el mejor sentido, sobre todo entre ustedes los docentes, que la llevan como una bandera y siempre estamos muy agradecidos por eso. Bueno, después de esta introducción semi-protocolar, les cuento un poquito. A ver, mi contacto con el teatro empezó antes de nacer, porque mi abuelo, el papá de Liliana, era director teatral. Liliana fue actriz antes que escritora, entonces me resonaba lo que decía Adela, de que cuando vi ese mundo, yo dije lo mismo que vos. Yo quiero estar acá, quiero vivir este mundo, esta vida, esa magia que hay detrás del telón. Y bueno, me enamoré de ese lenguaje y de ese mundo sobre todo. Más que del lenguaje me enamoré después. Y llegó y empecé a hacer teatro de pequeño. Luego me vine a Buenos Aires, somos de Mendoza, me vine a Buenos Aires a estudiar teatro. Tuve la fortuna de entrar a la Escuela Nacional antes de ser Yuna. Entré en la última generación de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que mantenía, si bien tenía menos puntaje curricular, porque era un terciario, mantenía la mística y mantenía el trabajo sobre la grupalidad, que es un poco lo que quiero poner el acento, porque en el teatro la grupalidad es estructural. Perdóname, pero grupalidad no lleva acento. Tácito. Seguimos riendo con la de... No, me encanta. Por favor, intervení más. Entonces, bueno, luego vino un decreto de necesidad de urgencia de Menem. No me quiero tocar porque va a quedar mal. Que este decreto de necesidad de urgencia convirtió a las escuelas de arte en
universitarias y destrozó los planes de estudio de estas escuelas. Así que bueno, estudié ahí, me formé, ahí formamos un grupo que hoy, este año, cumple 18 años, que es el grupo con el que montamos las obras de Lili, sobre todo las de este libro, que es el Teatro Sucede en Colores, que ya les contaremos cómo llegamos a esto, y es también un poco lo que me trajo acá, digamos, ¿no? Sí, me gustaría que cuentes especialmente cómo fue el trabajo de pasar de un texto narrativo, que es el Teatro Sucede en Colores, cómo trabajaron junto con Liliana y cómo llegamos a esta versión, que le cuentes un poco del proceso. Con mucho gusto. Venía pensando en la charla y pensaba que hay muchas maneras de llegar a un texto teatral, al menos dos muy reconocibles, que es el camino más relacionado al escritor, que es el de sentarse en soledad o en relativa soledad a escribir un texto. Y hay otra manera que existe en el teatro, que es llegar a partir del trabajo, de la acción teatral, esta dramaturgia en acción, de alguna manera. Y este libro es un camino de muchos eslabones, porque fueron las adivinanzas de mi abuelo a sus hijos. Cuando murió mi abuela, murió cuando mi mamá era muy pequeña, para saldar un poco el vacío y la pena, inventó unas adivinanzas que el resultado era decir qué color era, ¿no? No las recuerdo, así no podría decírselas. Pero empezó allá en esa época con una serie de adivinanzas. Luego, muchos años más tarde, cuando Liliana ya era Liliana Bodoc y era escritora, decidió tomar ese concepto de hablar de un color sin nombrarlo y escribió el libro Sucedió en Colores, que es el libro narrativo que da origen a este. Más tarde, con mi grupo empezamos a viajar y le sugerí a Liliana, le propuse si tenía ganas de hacer un texto dramático sobre esos cuentos. Liliana, como era de hermosa, de maravillosa, se tiró de cabeza y en muy poco tiempo tenía todo escrito, impecable, de una manera realmente muy emocionante. Y entonces decidimos, si bien es una obra con 5 actos, así está en este libro, decidimos hacer de cada acto una obra independiente. Y así comenzamos a montar un cuento negro, luego rojo y último yellow, que es el amarillísimo cuento del emperador Yellow. Y ahora, según la presión de Amelia, voy a tener que hacer verde, que todavía voy a confesar, no empezamos a ensayar. Vos cometiste el error de contarme que estaban ensayando, Sí, entonces fue un yo digo, error bueno, mío. ¿cuándo sale la obra, no? Va a salir verde y blanco, que son los 2 últimos cuentos. Pero no, lo que quería decir es que este libro llegó a través de un camino de mucha actividad, de acción y de teatralidad concreta. Eso, Galo, me parece súper interesante porque tal vez ahí hay una diferencia entre los dos y eso está buenísimo que lo podamos conversar. ¿Cómo se llega, ¿no?, a un texto dramático desde 2 lugares diferentes? Vos seguramente lo pasás por el cuerpo, por la acción, por todo tu conocimiento actoral, y Adela tendrá algún otro camino y el manejo del humor que hace que llegue a un ritmo también particular, ¿no? De eso me gustaría escuchar un poco más. Contanos vos, Adela, cómo llegás vos. ¿Cómo llegás y cómo ves cuando la obra la ves representada en colegios, ¿no? También porque eso sucede mucho en los 2 casos. El teatro leído en el colegio, el teatro interpretado, el teatro leído en voz alta y cuando el teatro se acerca al colegio. Bueno, para mí de alguna manera la vida toda es un gran teatro. La vida toda es una gran representación. Donde todos de alguna manera asumimos que tenemos cierto papel y lo cumplimos. A veces decimos, no, este papel ya no lo quiero más, ya no me va, nos transformamos. Y a veces nos quedamos con el papel que creemos que nos tocó para toda la vida. Eso depende de cada uno. Pero a mí desde muy chica me parecía que la vida toda era un gran teatro. Y que todos trabajábamos, vivíamos, comíamos, hacíamos todo de acuerdo con algún guión que ya estaba escrito. Y que lo interesante de la vida era poder cambiar ese guión de acuerdo a la necesidad
que cada uno sintiera. Entonces, bueno, a mí me gustaba la idea de escribir y me parecía que yo podía contribuir escribiendo algunas cosas que no estaban escritas y que podían servir para que otros tomaran esos guiones para vivir un rato, si querían, o para inspirarse para hacer los propios guiones de su vida. No sé si está claro esto que digo. Bueno. Está claro, pero da un poco de vértigo, ¿no? Pensá que te escribieron un guión y hay que tratar de trascenderlo. Y esa es de alguna manera la sensación que yo tenía y que sigo teniendo. Entonces, bueno, yo llegué al teatro por la escritura, pero empecé escribiendo teatro. Después escribí cuentos, poemas, otras cosas, pero llegué por la escritura. ¿Y por qué empezar por teatro? Bueno, por esto, de que me parecía que la vida era toda una gran representación y que escribir teatro de alguna manera era desenmascarar eso. Que lo que tomamos como realidad es una de las tantas maneras que tiene lo que llamamos realidad de presentarse. Es una de las tantas facetas que puede tener lo que es nada más. Una sola. Que no hay una sola manera de ver las cosas, que no hay una sola realidad y que cada uno puede, como ya dijimos, escribirse su propio guión o directamente empezar por rechazar el que le dieron, ¿no? Llegué al teatro por ese lado. Después sentí necesidad de meter más el cuerpo también en esto, pero no estudié actuación porque yo misma creía que no servía. Estudié una rama de la actuación que me pareció que sí era acorde conmigo. Estudié clown. Y eso me ayudó mucho también a tener otra perspectiva. Adela, ¿y siempre tuviste tanto humor? Desde que empecé a ser grande. Ayer. ¿Y qué pasa cuando te enterás que en el colegio trabajan tus obras, cuando vas al colegio y representan alguna de sus obras? Digo, ¿qué pasa con esa dinámica que se genera cuando la obra es puesta en marcha? Bueno, afortunadamente para mí es muy frecuente ver en los colegios obras mías representadas. Muchas veces por maestras o maestros, muchas veces por los padres, las más de las veces por los chicos. Y a mí me produce una emoción muy grande ver que lo que eran palabras se transforma en acciones y que los chicos se transforman al actuar. Me produce una emoción muy grande, una alegría muy grande y una admiración por los chicos. Veo cómo los chicos tienen más facilidad, te diría, que la mayoría de los adultos para convertirse en otra persona. Cómo están más dispuestos a dejar de lado bueno, yo soy fulana, pero ahora dejo de ser fulana y soy San Martín, por ejemplo, ¿sí? O soy Juana Zurduy, o soy un personaje de ficción de Total. Y me asombra ver cómo los chicos se posesionan de los personajes, la libertad interior que tienen. Los adultos tenemos más miedo al ridículo, más miedo, ay, no me va a salir, lo voy a hacer mal, ¿qué van a decir? O sea, tenemos que aprender mucho de los chicos en ese sentido. Es maravilloso lo que hacen y a mí me da muchísimo placer verlos. Por otro lado, cuando los veo hacer teatro, me vuelvo a dar cuenta de las infinitas bondades que tiene hacer teatro, para cualquiera.
yo diría casi sobre todo, porque es lo que yo puedo ver, en un ámbito escolar, ¿no? Cómo hacer teatro nos enseña a ponernos en el lugar de otro. Pero no con palabras, bueno, yo me pongo en el lugar de otro, a ver, voy a tratar de sentir lo que vos sentís, sino directamente, como una actitud de vida. Yo voy a dejar, como yo decía recién, voy a dejar de ser quien soy por un rato y voy a ser otra persona. Me voy a poner en los zapatos de otra persona, voy a sentir como esa persona siente. Eso crea, me parece a mí, una capacidad de sentir empatía que no se puede transmitir solamente con un discurso, con un bla, 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 sino que el teatro es vida en ese sentido. Y una de las cosas maravillosas que el teatro muestra y enseña es a poder ponerse en lugar de otro. Yo creo que solamente por eso es indispensable hacer teatro. Perdón, no sé si puedo... Dale. No, porque Por lo que comenta Adela está buenísimo y abre un montón de pensamientos. De hecho, ayer charlaba con una persona y hablando del teatro, que hoy mucha gente que está lejos del teatro tiene una idea como... Una idea rara del teatro en el sentido de que es simplemente algo que a algunos les sale, que tenés como algo que traes. Y sí, evidentemente hay quienes tenemos más amor por la exposición y quienes no, pero es una gran disciplina, es un gran trabajo, es algo que hay que aprender a deshacer estos personajes que los adultos cuidamos tantos, porque tenemos un miedo enorme. Todo eso se hace a partir de estudio, de laburo, como todo. Y hablamos de pensar el teatro en términos de decir, bueno, la música es una secuencia de sonidos, la narrativa es una secuencia de palabras, el teatro es una secuencia de acciones, básicamente. Incluso aquello que se dice en el teatro se piensa y se trabaja como una acción, no como un decir nada más. Entonces me hiciste pensar en eso, Adela, porque me parece que la gran diferencia a la hora de escribir teatro, sea por el camino que sea, reside en el propósito del autor o la autora. Es decir, el dramaturgo, la dramaturga, escribe para que eso mute, escribe para ser una plataforma de transformación, para convertirse. No lo escribe como un texto terminado, acabado o como un resultado en sí mismo. Por eso yo creo también... Esto que vos contabas, decía, nadie editaba teatro, me parece que tiene que ver con eso. De hecho, el teatro se lee menos, mucho menos, porque leer teatro es muy diferente a leer narrativa o a leer poesía, etc. Porque el teatro necesita ser completado con un montón de otros aspectos creativos y artísticos, obviamente el de la interpretación, el de la puesta en escena y la dirección, pero también el diseño lumínico, en el diseño sonoro, en la escenografía, si la hay, y si no la hay, también es una decisión estética, en el vestuario, en el color, etc. Y sobre todo en la construcción de acciones. Entonces, me parece que hay que pensar el teatro, y esto también lo veo en los chicos, que es una maravilla, hay que pensar el teatro y bancarse, publicar algo que no pretende ser el último eslabón creativo de un proceso. Pretende ser una plataforma, una herramienta más cercano a un guión, en todo caso, pero con un cuerpo estético que a veces los guiones, por ejemplo, de cine no tienen, son hipertécnicos. En cambio, el teatro tiene esos dos permisos. Puede ser funcional a la puesta y puede ser bello en sí mismo, puede ser un acto estético, que es lo que creo que intentamos en este libro, que es El teatro sucede en colores, que lo hicimos pensando también en las escuelas, en los chicos. De hecho, incorporamos en el libro una especie de fichas para los chicos, porque descubrimos haciendo estas obras que ya las estaban haciendo en muchas escuelas. Las seños con los chicos se ponían a montar estas obras con un amor y una entrega increíbles. Entonces, qué mejor que darles, digamos, la estructura dramática que ya había escrito Liliana, dárselas para que accedan a ella,
Entonces, y bueno, y la completamos con imágenes de posible utilería, posible escenografía, para un poco incentivar este impulso que ya venía Sí, me acuerdo antes. que cuando armábamos el libro tratamos de que fuera un libro primero para leer teatro, ¿no? Que realmente sea un libro que se pudiera leer más allá de la interpretación. Y para la interpretación, para aquellos que se animan a llevar a la acción y a la puesta en escena, incorporamos esos detalles que orientaran con elementos muy sencillos, que ayudaran a los chicos a interpretar y a poner en práctica, que eso es algo que se mantiene en la colección, así que también está en Llegar a Marte. Y me acordaba de Llegar a Marte, Adela, que vos me habías dicho que tenías como una historia que tenía una impronta en vos más personal, y no me contaste qué era, ¿no? Pero Una cita a la tardecita algo refleja. Una cita a la tardecita es una historia de un desencuentro, o de un, ¿no? No sé por dónde viene tu anécdota, pero me quedé un poco intrigada. Me gustaría conocer un poco más. Sí, Una cita a la tardecita es una de las obras que está dentro del libro Llegar a Marte, la más larga, digamos. En general son breves. Y se trata de dos enamorados, Rocío y Mateo, que tienen muchas dificultades para encontrarse, porque entienden mal el lugar o la hora donde tienen que encontrarse. Me gustaría, si Galo quiere y vos autorizás, Sí, por favor. leer una parte de esto. ¿Sí? Y entonces cuento que tiene que ver conmigo. Bueno. Tenemos 2 ejemplares, ¿no? Sí, en realidad lo tenemos que buscar acá entonces, en esta que es la que tenemos dos Bueno, vos ejemplares. hacés más. ¿Con vos? ¿Eh? ¿Querés que lea con vos? Espera, si lo encontramos acá. Esto está improvisado, les aviso. Perdón, pero no sabía que se iba a desplegar a la lectura, esto que iba a alcanzar hasta ese momento. A ver, ayer te estuve esperando, ¿eso lo tenés ahí? Estuve esperando. Dale, bueno. 8 a las 10. Ahí está. Yo soy Mateo. Vos sos Mateo y... Y acá vamos a... Es para mostrar un poco el detrás de escena, cómo Claro. se ensaya una obra. Bueno, Vos me dirás hasta dónde. Sí. vos me dirás, pero no tengo con qué medir. Entonces nos dirá Melia. Bueno, vamos a leer un poco. Un poquito, dale. Un poco, no sé hasta dónde. ¿Arrancamos? Cuando veamos que las caras... Arriba el telón. Arriba el telón. arriba el telón, dale. Entonces empezá vos. Ayer te estuve esperando desde las 8 a las 10. No pude esperarte más por el dolor de los pies. Y también yo te esperaba en el lugar acordado. Cuando vi que no venías, pensé, seguro que me ha olvidado. No hacía más que pensar en vos, mirando hacia todos lados, hasta que me convencí, me habías dejado plantado. Yo te esperé y te esperé mientras se iba la mañana. Cuando vi que eran las 10, pensé, se habrá quedado en la cama. Yo te esperé y te esperé, mientras pasaba la noche, sin moverme de la esquina, parado como un fantoche. Y ahora él es el presentador y yo soy la presentadora. Después de conversar un rato, llegaron a una conclusión. Se habían enredado en un pequeño error. Volvieron a sentir confianza y alegría y no se hicieron un solo reproche. Uno había ido a la cita a las 8 de la mañana Y el otro a las 8 de la noche. Bueno, Gracias.
¿Te pasó en algún momento algo así, Adela, Bueno, y de eso disparó? Esta es una historia de desencuentros y finalmente hay un encuentro. Pero se confunden con la hora, se confunden con el lugar, se confunden... No había redes, ni Tinder, ni nada, evidentemente. No, Ni no tenía celulares rápido, claro. Se confunden. Y en realidad eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Y es muy característico en tus obras, siempre aparece, ¿no? El desencuentro, el Sí. disparate. Más que nada por despiste. Realmente me ha pasado, esta obra tiene que ver con algo que me ha pasado. A mí, siempre está lo que le ha pasado a uno, pero en esta es muy claro, ¿no? O sea, yo podría decir una vez que teníamos que encontrarnos en Corrientes y no sé qué, y yo fui a... Bueno, en fin. Bien. ¿Para qué más detalles? Bien. Pero bueno, yo quería retomar algo de lo que Sí. dijo Galo también, respecto a que de alguna manera cuando se escribe teatro, nunca está terminada la escritura o la obra, se termina con los demás cuando se pone en escena. Y hay muchas maneras diferentes de ponerla en escena, no hay una que sea la verdadera, la posta. Y a mí me parece que eso existe en cualquier obra literaria, no solamente en el teatro, que no es exactamente una obra literaria, pero también tiene esa cara. Pero en el teatro se ve más claramente, porque muchas veces cuando se empieza a ensayar una obra, los actores, las actrices se dan cuenta de que hay algo del texto que no lo pueden sentir como propio. Exacto. Y si no se pueden apropiar del texto, no va a salir bien esa representación. Se tienen que apropiar del texto. El texto ya no es del autor o de la autora. Exacto. El texto es de los que ponen el cuerpo, la garganta, para hacerlo. Bien. Entonces, tienen que poder cambiar algo. Si hay algo del texto que no les va, de lo que no se pueden apropiar, tienen que cambiarlo. Y ahí está muy claro que cuando se lee un texto se es co-creador. Cualquier lector es co-creador de un texto. Para mí, en el caso del teatro, eso es todavía más fuerte y se da de manera más pronunciada. Claro. Y me parece fascinante eso a mí también, Bien. respecto del teatro. Un detalle, está buenísimo, esto es creo lo que quería transmitir antes. ¿Lo transmitiste? Bueno, lo transmitimos con grupalidad con acento. No, que es, digamos, Lili cuando escribió estas obras lo hizo también viendo nuestro proceso. Las obras cambiaron, mutaron un montón con las funciones, mutaron con los chicos, mutaron con el público, porque así como Claro. un actor no puede, estoy totalmente de acuerdo, imponerse, decir un texto que le resulta inorgánico porque atenta contra lo que sucede, que es lo único que necesita el teatro, que suceda, debe ir respetar al autor en el mejor sentido, debe apropiarse de la obra y ser co-creador, tanto el director como el actor, porque a veces como director tenés la puesta en escena en la cabeza y creés que debe ser así, así, y no negar luego lo que ocurre en los ensayos, porque los actores son co-creadores también y son dramaturgos también de lo que va a terminar siendo la obra teatral, también es un gran error, digamos, querer imponer una idea. Hay que soportar lo colectivo, hay que soportar Claro. que el otro tiene voz y tiene que completar, porque ese va a ser el mejor camino, aunque tu idea sea maravillosa. Entonces, de alguna manera es un mutante eterno, ¿no? El teatro es un mutante, está hecho para ser un mutante. Bien. Y cada vez que uno ve una apuesta del mismo texto, ves un mundo realmente distinto. Y es una maravilla verlo, y con los chicos lo vemos todo el tiempo, ¿no? Claro. Es muy, muy bonito. Nada. Hay que renunciar Bien. a algo también. Hay que soltar soltar el derecho de totalmente. autor. No, esto es lo único, que Lili
porque a veces nos encontramos con lugares de la obra donde necesitábamos reformular o cambiar textos incluso, o agregar. Son obras cortas y nuestra puesta dura 1 hora, con lo cual tiene todo un desarrollo que es posterior a la escritura. Y Lili, obviamente, con amor y con su experiencia teatral nos decía, disculpen la palabra, pero decía, hijo, hacé la mierda la obra. Porque realmente ella sabía que ese era el mejor camino para el teatro. Claro. Bueno, querías decir algo vos, pero ¿puedo hablar yo? No, Ya nos yo embalamos. lo único que quería decir es que estamos más o menos con el tiempo y quiero que ellos hagan alguna pregunta porque seguramente ellos tienen sus experiencias. No para contar experiencias porque somos un montón, pero si hay alguna pregunta o alguna apertura, alguna de las cosas que ellos todavía no dijeron, puede ser, pero te dejo y después los dejo a ellos. No, por favor, no. Contá, Una sola por cosa favor. que también, bueno, es en diálogo con Galo, ¿no? Tiene que ver con lo que decía él. ¿Pero vos decís que yo me vaya? No, quédate. Ah, bueno. Quédate, pero tapate los oídos. Así como Lili decía, hijo, hacé la mierda. Yo creo que una obra de teatro para ser representada en su mejor expresión y que alcance toda su potencialidad, tiene que ser transgredida. O sea, el texto tiene que ser transgredido. Porque algo tiene que ir mucho más allá. Bueno, hay que llenar de sentido para el intérprete. Digamos Claro. que ese texto debe tener un valor para el intérprete secreto, seguramente, pero cuando lo tiene, transmite al público una verdad, una Bien. realidad en presente. Súper interesante, súper interesante. Bueno, pero no hablamos Bueno, más. muchas gracias. Si hay alguna No me insistan. preguntita más. Pero una pregunta o dos más si podemos. preguntas, sí. Preguntas, No, ¿sí? preguntas Ok. todas las que quieran. Bien. Preguntas todas las que quieran. Bueno, hola, ¿cómo están? Quería consultarte en qué contexto surgió ¿Quién me quita lo talado de Adela Valle? Porque así como cada... Perdóname, no te escuché bien. ¿Cómo surgió ¿Quién me quita lo talado? Porque fue una obra que a cada uno quizás le llega diferente y a mí con referencia al medio ambiente y a los chicos le había llamado mucho la atención. Bueno, para mí es bastante claro que surgió de mi preocupación por lo que hacemos los seres humanos con el planeta, ¿no? Con el poco cuidado que tenemos respecto de los recursos naturales y respecto de lo que es la tierra. En este caso, enfocado en los bosques y en la importancia que tienen. Surgió de ahí la obra, de mi interés en eso, mi tristeza por eso, también te podría decir, mi dolor ante eso. De ahí surgió la obra. Y le estaba por poner ¿Quién me quita lo tarado? Después pensé que no quedaba bien. Que en las escuelas no les iba a gustar. Hola, buenas tardes. Adela, vos sos una gran referente del teatro, para mí, para muchos. Acá. Y nada, junto con vos, para mí está mi don. Y si hay algo que aprendí de ustedes dos es que para atraer a un niño hacia el teatro, primero hay que dejarlo jugar con el teatro. Nada, ¿cómo ves vos esa experiencia, o los dos, cómo lo ven esa experiencia de permitirle a los chicos jugar con un texto antes de apropiarse del texto y representarlo tal cual está escrito? Me está tirando la pelota. No. ¿Eh? No, una cosita que me resonó nada más, que jugar no es el único acto, o sea, es el acto necesario para ensayar teatro para chicos, pero para adultos también. No hay ningún otro camino para montar una obra que no empiece jugando. Ese detalle quería. No, yo me sumaba un poco a tu pregunta con una idea de que no hay subestimación de la infancia acá, ¿no? En este tipo de propuestas, que también eso es interesante, que es algo que
por lo que no pasamos recién, pero tanto en tu escritura como en tus puestas, no se subestima la infancia, ¿no? Se tratan cualquier tema de un modo que lo pueda entender un adulto y lo pueda entender un niño, así que eso me parece importante rescatar. Yo creo que es indispensable que haya ese juego que vos mencionás en el acercamiento de un niño al teatro. Pero también creo que es indispensable en el caso de los adultos. La palabra teatro en algunos idiomas es la misma que juego, ¿no? Jugar y hacer teatro son la misma palabra. En inglés, por ejemplo, y en otras. Entonces, que tocar música, exactamente. Sí, es el verbo play. Entonces, creo que en todas las instancias del teatro conviene tener muy claro que se trata de un juego. ¿Está bien? ¿Está contestada la pregunta? Acá lejos, acá, desde Tierra de Libros. ¿Cómo va, Adela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quiero preguntarte por el tema de la palabra. A mí me llama siempre la atención que todos tus títulos y la mayoría de tus textos tienen rima, ¿sí? La rima viene porque para vos primero suena como una poesía en tu cabeza, porque tiene un ritmo. ¿Por qué es así? ¿Por qué viene la rima? Bueno, la rima se me arrima a mí. Claro. Yo tenía miedo que me ibas a decir que lo diga rimando. No, jamás te diría eso. No, sería como obligarte a hacer algo que no te... No, de ninguna manera. Por ahí te podría llegar a decirlo remando. Bueno, sí, pero no, rima... No, pero yo te voy a decir una respuesta. Te voy a dar una respuesta, pero no quiere decir que sea verdadera. Yo misma no sé la respuesta última a la pregunta que me haces. Quiero ser sincera en eso. Puedo construir algunas cosas, tengo algunas intuiciones, pero no sé si es la verdad última de por qué escribo con rima. A mí las palabras me vienen con un ritmo. Yo empiezo escribiendo lo que fuere cuando siento que las palabras se agrupan con un ritmo. Y en ese ritmo la rima ocupa un lugar fundamental. La rima lo que da es un ritmo, hace que las palabras tengan casi como una musicalidad. Y a mí eso es lo que me atrae y lo que me lleva a querer relacionarme con esas palabras. No sé si te explico algo con esto. Que además, perdón, es muy, muy útil para los chicos porque en el teatro la construcción verbal siempre es rítmica, aunque no haya una rima previa. Tal cual. Pero para que eso le llegue a los chicos, creo que es una herramienta muy útil, la rima. Yo también creo que sí. Pero para mí, como autora, en algún sentido el ritmo es indispensable. El ritmo que van tomando las palabras. Es como que si no, es opaco todo. La rima le da a las palabras una musicalidad, un brillo para mí, una cadencia, y hace que se diferencie de lo que no es literatura, para mí. ¿Te contesté algo o no? En definitiva le aporta contenido también, la rítmica. También. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este aplauso Gracias. inmenso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a la editorial. Estoy contenta.